El Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 20. El Señor Vishnu aparece en el recinto de sacrificios. Texto 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pritu Uvacha Varan Vibho Tvat Varada Ishwarat Buddha Katham Brinite Guna Vikriya Atmanam Ye Narakam Api Santi Dehinam Tan Isha Kaivalyapote Brine Na Cha Prituruvacha Varan Vibho Tvad-Varadeshwarat Buddha Katam Brinite Guna Vikriyatmanam Ye Narakanam Api Santi Dehinam Tanisha Kaivalyapate Vrinena Cha Prituruvacha Varan Vibho Tvad-Varadeshwarat Buddha Katham Brinite Guna Vikriyatmanam Ye Narakanam Api Santi Dehinam Tanisha Kaivalyapate Vrinena Cha Prituruvacha Varan Vibho Tvad-Varadeshwarat Buddha Katam Brinite Guna Vikriyatmanam Ye Narakanam Api Santi Dehinam Tanisha Kaivalyapate Vrinena Cha. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Pritu Uvacha. Pritu Maharaj dijo: Varan, bendiciones. Vivo, mi querido Señor Supremo. Tuat, de ti. Varada Ishwarat, la suprema personalidad de Dios, el más elevado entre los que conceden bendiciones. Buddha, una persona erudita. Katam, ¿cómo? Brinite, podría pedir. Guna Vikriya, confundida por las modalidades de la naturaleza material. Atmanam, de las entidades vivientes. Ye, lo cual. Narakanam, de las entidades vivientes que viven en el infierno. Api, también. Santi, existe. Dehinam, de los que poseen un cuerpo. Tan, todos esos. Isha, oh Señor Supremo. Kaivalyapote, oh tú que concedes la fusión en la existencia del Señor. Brine, pido. Na, no. Cha, también. Mi querido Señor, tú eres el mejor de los semidioses que pueden ofrecer bendiciones. Siendo así,
¿Por qué razón va a pedirte una persona erudita bendiciones propias de las entidades vivientes confundidas por las modalidades de la naturaleza? Esas bendiciones las obtienen sin esforzarse por ellas, incluso las entidades vivientes que sufren los tormentos del infierno. Mi querido Señor, tú ciertamente puedes conceder la bendición de fundirse en tu existencia, pero yo no la deseo. Significado. Hay distintas clases de bendiciones, conforme a los deseos de cada persona. Para los karmis, la mejor bendición es elevarse a los sistemas planetarios superiores, donde la duración de la vida es muy larga, el nivel de vida es muy elevado y se disfruta de gran felicidad. Hay otros, los gyanis y los yogis, que desean la bendición de fundirse en la existencia del Señor, lo cual se denomina Kaivalya. Por eso, el Señor recibe el calificativo de Kaivalyapati, el amo o Señor de la bendición que recibe el nombre de Kaivalya. Los devotos, sin embargo, reciben del Señor una bendición de otro tipo. Los devotos no ansían ni los planetas celestiales, ni fundirse en la existencia del Señor. Para los devotos, Kaivalya, fundirse en la existencia del Señor, es lo mismo que el infierno. La palabra Naraka significa infierno. De manera similar, todo el que vive en el mundo material recibe el calificativo de Naraka, porque se considera que la existencia material en sí misma es una condición de vida infernal. Prithu Maharaj, sin embargo, expresó que no tenía interés ni en la bendición que desean los karmis, ni en la que desean los gyanis y los yogis. Srila Prabodhananda Saraswati Prabhu, un gran devoto del Señor Chaitanya, ha explicado que Kaivalya no es mejor que la vida infernal, y en lo que se refiere a los deleites de los planetas celestiales, de hecho son fuegos fatuos, fantasmagorías. Los devotos no persiguen esos objetivos. Los devotos no aspiran siquiera a la posición del Señor Brahma o del Señor Shiva, ni desean la igualdad con el Señor Vishnu. Como devoto puro del Señor, Prithu Maharaj dejó muy clara cuál era su posición. Om Gyanati Mirandasya Yananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Lankayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurun Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Akshno Phalam Tadrisha Darshanam Hi Tanor Phalam Tadrisha Gatra Sangha Jiva Phalam Tadrisha Kirtanam Hi Sudurlabha Bhagavata Hri Loke Vanchakalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Prituruvacha Varan Vibho Tvad Varadeshwarat Buddha Katam Brinite Guna Vikriyatmanam Yenarakanam Api Santi Dehinam Tan Isha Kaivalyapate Brine Nacha. Mi querido Señor, tú eres el mejor de los semidioses que pueden ofrecer bendiciones. Siendo así, ¿por qué razón va a pedirte una persona erudita bendiciones propias de las entidades vivientes confundidas por las modalidades de la naturaleza? Esas bendiciones las obtienen sin esforzarse por ellas, incluso las entidades vivientes que sufren los tormentos del infierno. Mi querido Señor, tú ciertamente puedes conceder la bendición de fundirse en tu existencia, pero yo no la deseo. Esta oración de Prithu Maharaj confirma lo que hemos dicho de cómo la gente, si tuviera la oportunidad de ver a Dios, de hablar con Dios, le pedirían algo impropio de la ocasión. Este texto es especialmente significativo e importante para los devotos, para los miembros de este movimiento Hare Krishna, en el sentido de que hemos conseguido lo más elevado de todo, como ya hemos dicho,
Por la misericordia de Srila Prabhupada, Prabhupada nos ha traído a este plano de conciencia de Krishna, del movimiento Hare Krishna, que es lo más elevado que existe. Debemos apreciarlo. Hay diferentes personas y por lo tanto hay diferentes tipos de personas, hay diferentes tipos de deseos y por lo tanto hay diferentes tipos de bendiciones, como acá se explica. Y los miembros de este movimiento Hare Krishna, los devotos de Krishna, deben saber qué es una verdadera bendición. Es muy lamentable, sería muy lamentable que habiendo llegado a este plano de conciencia de Krishna, consideremos bendiciones aquello que no lo es. Dhruva Maharaj en el Hari Bhakti Sudhodaya, al orarle a Krishna, vemos que todos los devotos tienen el mismo tipo de sentimiento, el plano devocional, así como aquí se describe a los karmis, a los gyanis y a los yogis. Y aunque no conocemos a cada karmi, aunque no conocemos a cada gyani o a cada yogi, sin embargo ya sabemos cuáles son sus intereses, cuáles son sus intenciones, cuál es su modo de pensar, ya lo conocemos. Asimismo, también conocemos el modo de pensar del devoto. En el Bhagavad Gita incluso se menciona en el 2º capítulo, Arjuna le preguntó a Krishna cómo debía conocer a una persona que se encontraba situada en la trascendencia. Y Krishna le indicó que sí, que había manera de saber eso, que habían ciertas características que se ven en una persona que se encuentra en la trascendencia. Y entre esas características está lo que se menciona hoy acá, en este texto, lo que indirectamente se menciona acá, lo que Prithu Maharaj menciona al comenzar sus oraciones. Igual hizo Dhruva Maharaj, decíamos, igual hizo Prahlad Maharaj. Dhruva Maharaj, pues, en el Hari Bhakti Sudhodaya, le dijo al Señor, ustedes recuerdan la historia, Dhruva Maharaj se sintió insultado por su madrastra y el rey tenía 2 esposas, había 2 reinas, algo permitido en la época védica y como ocurre en el mundo material, él tenía predilección por una de ellas y ambas tenían hijos, pero el rey tenía predilección por una de ellas, Suruchi, Suniti y Suruchi. Suruchi tenía predilección por ella. Y un día Dhruva Maharaj, que era hijo de Suniti, se encontraba sentado en el regazo. En el regazo de su padre, el padre se encontraba en el trono real. Y Dhruva se encontraba en el regazo. Y estaba ocurriendo un intercambio afectuoso entre padre e hijo. Niño de 5 años. Y Suruchi, al pasar por ahí y ver la escena, se perturbó, ya que ese Dhruva no era el hijo de ella. Y sintió envidia, sintió celos de que el hijo de la otra estuviera sentado en el regazo, teniendo ese intercambio. Eso es un modo de pensar materialista, muy típico. Así que le dijo, bájate de ahí. Y así a la fuerza lo mandó bajar, lo sacó de ahí. Y el rey no dijo nada, debido a que estaba especialmente apegado a esta reina. Dhruva Maharaj se perturbó mucho y fue donde su madre. Y la madre no pudo hacer más que llorar y compadecerse, lamentarse de la situación. Y le dijo que no podía hacer nada. Que solo Dios podía ayudarlo. Y él preguntó, ¿y dónde está Dios? Y ella dijo, debe estar en el bosque, porque todos los sabios van allá a relacionarse con él.
Todos los grandes rishis, los grandes santos, están en el bosque. Así que él debe estar allá. Dhruva Maharaj así se fue al bosque y les expresó a los sabios sus intenciones. Era un niño de 5 años y todo el mundo trataba de disuadirlo, de que regresara donde su mamá. El bosque no es lugar para niños. Pero Dhruva Maharaj estaba determinado, Dhruva, decidido, completamente decidido. Y se le dijo que ya que estaba tan decidido que los sabios invocaban a Dios haciendo sacrificios, penitencias, tapasya. Entonces él se puso a hacer tapasya, completamente decidido. Y esto es muy significativo. Esta decisión, esta determinación, dridha brataha, hemos dicho muchas veces, es muy importante en la vida espiritual. Es importante en la vida material, es aún más importante en la vida espiritual. Para cualquier cosa en este mundo, si uno quiere tener verdadero éxito, tiene que tener este tipo de determinación, este tipo de decisión. Dridha brataha, es muy importante. Entonces, especialmente en la vida espiritual. Y los ejemplos del Srimad Bhagavatam tienen por objeto que los sigamos. A veces, equivocadamente, pensamos y decimos, Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, son personajes del Bhagavatam. Eso es del Bhagavatam. Ellos pueden hacerlo, pero nosotros no. Si pensamos así, eso es el fracaso del Srimad Bhagavatam. El triunfo del Srimad Bhagavatam es que lo podamos poner en práctica. No que pensemos que no es para nosotros. Esa no es la idea. Hay la tendencia en este mundo, especialmente en relación con los escritos religiosos y cualesquiera otros escritos antiguos, pero especialmente los escritos religiosos, el sentimiento es que no es para nosotros, que es algo muy antiguo, que hay que explicarlo, interpretarlo y, en resumidas cuentas, cambiarlo. Que hay que cambiarlo para que se ajuste a lo que yo quiera, a lo que yo realmente quiero. Entonces, no debemos tratar de ajustar la religión a nosotros, debemos nosotros ajustarnos a la religión. La religión es para sacarnos de este mundo. Esa es la idea de un proceso religioso. Y si nosotros adaptamos el proceso religioso a lo que nosotros sentimos, no saldríamos de este mundo. Así pues, Dhruva Maharaj se puso a hacer penitencia con gran decisión. Insistimos, este ejemplo es para que nosotros lo sigamos. De hecho, vemos que un niño de 5 años lo hace. Prahlad Maharaj era otro niño de 5 años y tenía esa gran fe en Dios. Prahlad Maharaj, entre los ejemplos que nos dio, es el ejemplo de tener plena fe en Dios. Otra historia que todos conocemos. Cómo la fe de Prahlad Maharaj fue puesta a prueba. Nuestra fe también va a ser puesta a prueba. De hecho, es constantemente puesta a prueba. Ayer decíamos que, sin embargo, si llegamos a comprender bien que este movimiento de conciencia de Krishna es el propio Krishna, si llegamos a entender bien eso, de que cuando nos estamos relacionando con cualquier aspecto de este movimiento de conciencia de Krishna, ISKCON, nos estamos relacionando directamente con Krishna. Y en particular que cuando nos estamos relacionando con los devotos de Krishna, nos estamos relacionando directamente. Sakshat Hari Tinasamastasha. Sakshat significa directamente Hari. Es directamente Hari. Cuando uno se está relacionando con los devotos de Krishna, se está relacionando directamente con Hari. Si uno llega a entender eso bien, jamás abandonaría este movimiento de conciencia de Krishna. Y para eso se necesita la convicción de Prahlad Maharaj. Esa convicción la podemos absorber también y podría aparecer en nosotros por la adoración de Prahlad Maharaj
y a Prahlad Maharaj lo adoramos escuchando sus instrucciones. Hoy vamos a escuchar una de ellas. Pero para terminar con la historia de Dhruva Maharaj, el resumen que estamos haciendo hoy, Dhruva Maharaj con toda determinación se puso a hacer penitencias que no eran propias de un niño, muy severas, tan severas, en un momento dado, claro, estaba ayunando, estaba parado sobre un pie. Ayer hablamos como Atri Muni también hizo algo así, y finalmente se paró sobre el dedo gordo del pie. Y un niño de 5 años parado sobre el dedo gordo del pie. Ahora imagínense qué fuerza tiene un niño de 5 años. Sin embargo, por la determinación, no era por su fuerza física, pero su determinación era tan fuerte, tan grande, tan poderosa, que al pararse sobre el dedo gordo del pie, empezó a empujar el planeta hacia abajo, dice el Bhagavatam. El planeta empezó a moverse hacia abajo por el peso de la convicción, de la determinación de Dhruva Maharaj. Entonces, Krishna le envió a Narada Muni para probar, todavía después de todo esto, para probar, le envió a Narada Muni a ver si quizás fue antes, pero en algún momento mientras estaba ahí en el bosque, le envió a Narada Muni, y Narada Muni le dijo que, mi querido niño Dhruva Maharaj, estas no son cosas para que las hagas tú. Y a veces decimos, nos podemos imaginar, si fuera en la época moderna, Narada Muni le diría a Dhruva Maharaj algo así que, ¿por qué no tomas este osito o este carrito? Anda a jugar. Pero Dhruva Maharaj dijo, no, yo quiero ver a Dios, tengo algo que hablar con Él. Él estaba decidido. Eso no se considera devoción pura en ese momento, porque tenía una intención material Dhruva Maharaj. Y en un sentido es una fortuna para nosotros, porque de ese modo queda destruida la idea que mencionamos hace un momento de que esta no es una historia para nosotros. Dhruva Maharaj tenía un deseo material como nosotros hemos tenido tantos. Esta historia se aplica a nosotros. Él tenía un deseo material. Él quería el reino de su padre. Él quería un reino así. Estaba muy ofendido. Y en un sentido pues se había dado cuenta de las intenciones de su madrastra, que quería que el otro hijo fuera el rey y no Dhruva. Y quiso asegurarse de eso. No quería que Dhruva fuera de ninguna manera predilecto del rey. Así que Dhruva Maharaj se propuso que él iba a tener un reino tal como el del padre. Y eso es un deseo material, eso no es devoción pura. Y vemos el segundo caso, ayer hablamos de Atri Muni, que no se considera que era un devoto puro, y sin embargo se le aparecieron Brahma, Vishnu y Shiva. Y aquí vemos que Dhruva Maharaj, por su determinación, consiguió, aunque no era un deseo puro, devoción pura, sin embargo consiguió que Vishnu se le apareciera personalmente, Narayana. Finalmente lo convenció. Esta es la importancia de la determinación. Ahora ya estamos en el movimiento de conciencia de Krishna. No se espera que ahora utilicemos nuestra determinación en algo material. Anoche uno de los invitados nos señaló una porción del significado muy importante que leíamos ayer del Bhagavad Gita. Como Prabhupada explicaba que ya para alguien que está en este plano de conciencia de Krishna, no es necesario tener que ir hacia atrás, volver atrás, hacer algo inferior. El mismo concepto que se presenta entre líneas en lo que estamos leyendo hoy. Lo que finalmente significa todo esto es que no debemos ir a algo inferior. No debemos ir a algo inferior. Anoche se hablaba en ese significado del Gita sobre los deberes prescritos que se indican en los Vedas.
Y alguien que sigue esos deberes prescritos gradualmente va adelantando en el programa de conciencia de Krishna, de su cultivo de conciencia de Krishna. Pero ya para alguien que ha llegado al plano de conciencia de Krishna, que ha aceptado a Krishna como la suprema personalidad de Dios y que ha aceptado su condición de sirviente de Krishna, de sirvienta de Krishna. Alguien que ha llegado a ese punto no necesita tener que hacer alguna cosa que es inferior, que se indica en los Vedas. Entonces Dhruva Maharaj, para finalizar la historia, confirmó esto con una idea muy bonita, un ejemplo muy bueno de Dhruva Maharaj, que Vishnu se le apareció y se cuenta que lo tocó con su caracola para bendecirlo, y debido a ese toque Dhruva Maharaj se purificó por completo y se perfeccionó por completo, alcanzó la perfección. Y debido a ese toque y a su perfeccionamiento y a su purificación, empezó a recitar unas oraciones muy hermosas que se encuentran en el Srimad Bhagavatam. Esta historia también se describe en el Hari Bhakti Sudhodaya, y hay ahí un texto que Prabhupada solía citar mucho, le gustaba mucho Srila Prabhupada. Y ese texto es el que confirma, esa oración de Dhruva Maharaj confirma lo que hemos estado diciendo con un ejemplo muy bueno, como hemos dicho. Y es que Dhruva le dijo: mi señor, yo estaba buscando pedazos de vidrio roto, pero tú me has dado la joya más grande de todas. Ahora ya no deseo nada más. Muy bonito ejemplo. La comparación entre vidrio y joya. Una joya parece vidrio y a veces el vidrio parece joya, pero son dos cosas diferentes. La joya es algo muy valioso y el vidrio se consigue tirado en la calle, pedazos de vidrio roto. ¿Cuántas veces no vemos una botella o algún cristal roto en la calle? Entonces Dhruva Maharaj hizo esta comparación muy buena, que lo que yo estaba buscando era algo como eso. Estaba buscando pedazos de vidrio y tú me has dado la mejor de las joyas. Eso es lo que se está indicando acá. Y decíamos, hay tantos ejemplos. Prabhupada también mencionaba cómo uno no debe pedirle a un rey un puñado de cenizas. Entonces, asimismo, decíamos, pues hay cosas que corresponden a cada cual, según el nivel de cada cual. Y sería muy lamentable que alguien que ha llegado al plano máximo de conciencia de Krishna, que es este movimiento Hare Krishna, esta vida de conciencia de Krishna, sería muy lamentable que cambiara, ahora que consiguió la mejor de las joyas, la cambiara por vidrio. Sería muy lamentable. En el séptimo canto encontramos una instrucción de Prahlad Maharaj, justamente un verso muy famoso, uno de los más famosos de Prahlad Maharaj y también muy citado por Srila Prabhupada, del capítulo 9 del séptimo canto. Ese capítulo se titula Prahlad apacigua al Señor con oraciones. Prahlad Maharaj representa la personificación de la fe en Dios, de la convicción en Dios, de creer en Dios. Y vemos que Prahlad Maharaj respondió a esa pregunta que hacen todos los ateos. Su padre era la personificación del ateísmo y él fue la personificación de la devoción por Dios. Su padre, como personificación del ateísmo, hizo la típica pregunta: ¿dónde está Dios? Personificación del ateísmo. ¿Dónde está Dios? Prahlad Maharaj, con 5 años, estaba tan iluminado por la misericordia de su maestro espiritual, Srila Narada Muni. Esta relación con el Guru es tan poderosa, tan fuerte, que en el caso de Prahlad Maharaj se estableció mientras él se encontraba en el vientre de su madre. Prahlad Maharaj se encontraba en el vientre de su madre. La madre había sido llevada al ashram de Narada Muni, y en ese ashram ella escuchó, Narada Muni quiso protegerla y la hizo que llevaran a su ashram,
Y en el ashram de Narada Muni, ella escuchó a Narada Muni. Y Narada Muni en particular sabía que él estaba instruyendo a quien iba dentro. Él sabía que hay un Mahabhagavat. Prabhupada dijo eso, explicó eso. Que Narada Muni sabía que ella quizás no entienda mucho, pero aquí adentro hay un Mahabhagavat en el vientre de la madre. Y le enseñó tantas cosas. Y Sri Prahlad Maharaj, él siempre recordó las instrucciones de su maestro espiritual y se iluminó con esas instrucciones. Y él mismo presentó instrucciones tan buenas para la vida espiritual. Entonces, vemos que Hiranyakashipu, su padre, representaba el ateísmo, preguntando que ¿dónde está Dios? Muéstrame a Dios. Decíamos, con esa iluminación que recibió Prahlad Maharaj, le dio respuestas tan perfectas. Mientras el padre trataba de matarlo de tantas maneras y no lo lograba, en un momento dado le preguntó: ¿de dónde sacas esa fuerza? ¿De dónde sacas ese poder? Y muy buena respuesta de alguien que tiene plena fe en Krishna: del mismo sitio de donde tú sacas la tuya. Del mismo sitio. Porque claro, esto significa materialismo, que tenemos una habilidad, nos damos cuenta, tenemos esta habilidad y nos damos cuenta que no sabemos cómo la tenemos, y sin embargo no reconocemos que está procediendo de algún otro sitio. Simplemente creemos, por alguna razón desconocida incluso por nosotros, que lo merecemos. Creemos que lo merecemos. Sí, esta habilidad, por ejemplo, tantas habilidades que hay en la gente, en el mundo, y vemos cómo la gente se enorgullece con esas habilidades, les hace daño. ¿Cómo se lo creen? Este soy yo, esto es mío. Vemos en todos los campos del deporte, de la música, de las investigaciones científicas, en todos los campos, cómo la gente se enorgullece y acepta premios y acepta tantas cosas. Prabhupada dice, se enorgullecen de un plumaje prestado. Como las aves, los pájaros, tienen hermosos plumajes. Y podemos imaginarnos que un ser humano, cómo se enorgullece de la ropa que lleva puesta. Entonces, si un ser humano llevara estos penachos, estos plumajes, estaría tan orgulloso, mostrando sus plumas de diferentes colores. Entonces, asimismo, estas habilidades del hombre son como adornos. Pero un devoto se da cuenta que en realidad esto no me pertenece. Por alguna razón desconocida por mí, yo he recibido esta habilidad que otros no tienen. Entonces, un demonio actúa totalmente diferente. Y Prahlad Maharaj le recordó a su padre que cualquier cosa que tenía, él no sabía cómo la tenía. Era algo que había recibido. De hecho, Hiranyakashipu debía haberlo sabido, porque ni siquiera fue Krishna, pero su poder lo recibió de Brahma. Y él podía recordar cómo una vez no tenía ese poder y por las bendiciones de Brahma lo recibió. Sin embargo, una vez que lo obtuvo, ya se olvidó de todo. Eso significa ateísmo, desagradecido. Desagradecido. Todas estas cosas nos deben enseñar. No debemos ser desagradecidos. Puna Mushika Bhava. Si somos desagradecidos, nos volveremos ratones otra vez. Vinimos a este movimiento de conciencia de Krishna como ratoncitos. Y por la misericordia de los Vaishnavas, de los devotos, puede que ahora nos sintamos como grandes leones. Pero es solo la misericordia de los Vaishnavas, del maestro espiritual de Krishna. Y en realidad, frente a los Vaishnavas, frente a Krishna, frente al maestro espiritual, debemos siempre sentirnos como ratones.
Y si nos sentimos frente a ellos como leones, puna mushika bhava, nos volveremos ratones otra vez. Entonces, hay cualidades demoníacas y cualidades divinas, finalmente. Hay todo un capítulo en el Bhagavad Gita que habla de eso. Asimismo, hay bendiciones para devotos y bendiciones para no devotos. Lo que son bendiciones para no devotos es el infierno para un devoto. Eso se está indicando hoy. Naraka, muy significativa esta palabra, Naraka. Prabhupada explica que este mundo se llama también Naraka. E incluso en el decir popular se sabe eso, que el infierno y el cielo están en esta misma tierra. E incluso en el decir popular se dice eso. Y la gente se ha dado cuenta cómo en este mismo mundo uno puede ver el infierno. Uno puede ver a otra gente en el infierno o uno mismo. ¿Y quién no ha vivido un infierno en este mundo? ¿Quién no ha vivido un infierno en este mundo? Entonces, hay para cada tipo de persona un tipo de cosa. Para cada tipo de persona hay un tipo de deseos, de cualidades, de bendiciones, de maldiciones. Asimismo, para cada tipo de persona hay un tipo de felicidad, y esa es la instrucción que nos trae Sri Prahlad Maharaj en este texto. Que no se espera, esta es una instrucción muy importante, así como Prithu Maharaj nos está diciendo que hemos llegado al plano de la devoción por Krishna, al plano de conciencia de Krishna, es igual que él, estar frente a Krishna directamente. Prithu Maharaj está aquí frente a Dios, Prahlad Maharaj estaba frente a Dios, frente a Krishna. Krishna le dijo, quiero darte algo. Y él le dijo, no, mi señor, yo no soy un comerciante, no soy un negociante. Voy a aceptar que voy a darte algo para que tú me des algo. Él lo vio así. Esa no es la relación que quiero tener. Estaba frente a Dios, cara a cara. Entonces es una actitud diferente. Si alguien que, decíamos el otro día, alguien que no está preparado, está frente a Dios, le pide que, mi señor, mi automóvil está muy viejito, dame uno nuevo. Sí. Ese es el pedido. Entonces, Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj actuaron diferente. Ellos no le pidieron cenizas a Dios. Entonces, así hay estas cualidades, estos deseos. Como devotos conscientes de Krishna, debemos tener cuidado de manifestar, de cultivar los deseos propios, incluso en relación con la felicidad. Y eso es lo que Prahlad Maharaj nos dice en este famoso verso. Yan maitunadi grihamedi sukam hitucham kanduyanena karayor iva dukkha dukkam tripantineha kripana bahu dukkha bhaja kandutivam manasijam vishaheta dhira. Una palabra muy utilizada en nuestra filosofía de conciencia de Krishna. Dhira statra namuhyati. ¿Y cómo es ese otro verso? Vacho vegam manasa krodha vegam jiva vegam udaro pasta vegam etan vegam yo vishahita dhira sarvam apimam pritivim sashishat. Dhira. El devoto de Krishna debe ser un dhira. Una persona, dhira significa que no reacciona como todo el mundo, reacciona diferente. Eso significa dhira. Que no se entusiasma, no se emociona con lo que entusiasma y emociona a la gente ordinaria. Él tiene otro tipo de gustos. Tiene que manifestar el devoto otro tipo de gustos. No pueden ser los mismos gustos. Tenemos que tener cuidado. Estamos representando este plano de conciencia de Krishna. Debemos ver si yo sigo teniendo los mismos gustos. Si me sigo entusiasmando, emocionando con las mismas cosas. Debo tener cuidado. Si me sigue gustando lo que le gusta a los ratones. Eso es lo que dice acá este texto. Yan maitunadi grihamedi sukam hitucham. Que no se espera que los devotos sufran como los necios y tontos. Y para eso no se espera que a los devotos les gusten las mismas cosas que a los necios y tontos.
Porque si a los devotos les gustan las mismas cosas, van a recibir el mismo tipo de sufrimiento. Entonces es muy bochornoso que un devoto que ha llegado a este plano de conciencia de Krishna esté pidiendo, esté ambicionando, y eso es lo que Prabhupada nos explicaba en el significado, esté ambicionando algo inferior. Prabhupada dice aquí que los devotos, sin embargo, reciben del Señor una bendición de otro tipo. Pero si no tenemos la visión correcta, no vamos a ver eso como bendición. Vamos a decir, esto no vale nada, estos son pedazos de vidrio. Es una cuestión de visión. Este texto dice que la vida sexual se asemeja al hecho de frotar las dos manos para aliviarse de una comezón. Los grihamedis, que son supuestos grijastas, que no tienen ningún conocimiento espiritual, creen que esta comezón es el plano más elevado, más grande de felicidad que existe, aunque en verdad es una fuente de aflicción. Los krípanas, los necios que son justamente lo opuesto a los brahmanas, no se satisfacen con un reiterado disfrute de los sentidos. Aquellos que son dhira, sin embargo, que son sobrios y que pueden tolerar esa comezón, no están supeditados a los sufrimientos de los necios y sinvergüenzas. Muy bueno este texto del Srimad Bhagavatam. Una enseñanza de este niño de 5 años, Prahlad Maharaj. Que si uno tiene los mismos deseos, los mismos gustos que los krípanas, entonces va a sufrir como ellos. Así que tenemos que cambiar de gustos. Tenemos que analizar mucho esto en nuestra vida, que no debemos analizar en nuestra vida de conciencia de Krishna si han cambiado nuestros gustos. En particular en el significado de hoy, y debido a lo que dice el texto, en relación con la liberación, los devotos también ambicionan un tipo de liberación. Y esa liberación se alcanza en cualquier sitio. Esa liberación, y esa es una enseñanza muy importante en muchos sentidos, esa liberación es trascendental a todas las demás liberaciones. Y por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu, haciendo el papel de un devoto, él dijo que en verdad, mi Señor, yo no quiero liberación. Mama janmani janmani. Dijo tantas cosas que no quería. Na danam, na janam, na sundarim. Kavitam vajagadisha kamaye. Mama janmani janmani shware bhavatad bhakti ahaitu toye. 4 cosas que todo el mundo quiere. Na dhanam, riquezas, lo primerito que todo el mundo quiere. Na dhanam. Na janam, seguidores, fanáticos, los fans. Nadanam, najanam, nasundarim, vida sexual. Eso finalmente es sundarim. El hombre quiere a la mujer quiere hombre. Kavitamba jagadisha kamaye, mama janmani janmani shware. Y Prabhupada explica cómo además indirectamente dijo, tampoco quiero liberación. No quiero. Lo dijo indirectamente porque dijo, no me importa nacer una y otra vez, mama, janmani, 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 janma. No me importa. Es decir, con eso ya estaba diciendo que no me importa quedarme en este mundo. Mama, janmani, janmani, shware. Pero puso una condición. Mama, janmani, janmani, shware, bhavatat bhaktir, ahaituki bhakti. Mientras yo pueda ser un devoto puro, lo único que quiero es prestar servicio devocional a Ahaituki. Ahaituki pratihataya yatma suprasidati. Se dice en el Bhagavatam. Ese tipo, hay muchos tipos de servicio devocional. Ese tipo de servicio devocional. Ahaituki significa que yo presto servicio por el simple gusto de prestarlo. De que es un néctar hacer algo por Krishna o por los devotos, incluso en este mismo mundo. Y en ese sentido ya esa oportunidad la tenemos acá, de prestar ese servicio puro. Y una persona que está prestando ese servicio sin esperar nada a cambio, eso significa Haituki. Ese tipo de servicio, esa persona es un alma liberada, incluso en este mundo. Se llama Jivan Mukta. Una persona que está en este mundo
en un cuerpo de carne y hueso, pero es una persona liberada. Que nada, su placer es simplemente el prestar servicio. Ese servicio que presta es éxtasis. Ese es su éxtasis, poder hacer algo por Krishna o por sus devotos. Servir a Krishna, ese es un plano, pero servir a su devoto, ese es todavía más elevado. Que nada, su placer es simplemente el prestar servicio. Ese servicio que presta es éxtasis. Ese es su éxtasis, poder hacer algo por Krishna o por sus devotos. Servir a Krishna, ese es un plano, pero servir a su devoto, ese es todavía más elevado. ¿Por qué? Porque eso es lo que el propio Dios hace. Lo más elevado es lo que Dios hace, y Dios también sirve a su devoto. Significa que eso es lo más elevado. Ahaituki. Entonces, esto es muy importante porque a veces estamos buscando la perfección espiritual tratando de buscar otro sitio, yendo a otro lugar. Entonces, así como no es necesario para liberarse tener que ir a ningún otro lugar, ¿cómo podemos quedarnos eternamente en este mundo prestando servicio a Krishna? Y eso es liberación. Asimismo, no es necesario, dice Narottam Das Thakur, ir a otro sitio, a un lugar de peregrinaje. Dijo que eso Narottam Das Thakur en una canción que Prabhupada cita en el tercer canto. Con esta idea dice que ese es otro truco de la mente, esa idea de que uno tiene que ir a prestar servicio en un lugar de peregrinaje. Dice, pero prestar servicio a Govinda en el lugar donde uno se encuentra, ese es el plano más elevado de conciencia y de servicio. Así que debemos apreciar eso. Tenemos esa oportunidad ahora que nos encontramos en este movimiento Hare Krishna, de manifestar este modo de ser, esta actitud. Todas estas cosas que hemos hablado conforman un modo de ser. Eso es lo que es un devoto, que ante todos estos estímulos reacciona de esa manera. ¿Cuál es la reacción del devoto? Entonces, ante los diferentes estímulos vemos cómo el devoto reacciona. El estímulo de que Dios se presente delante, ya estamos viendo cómo reacciona el devoto. Un materialista inmediatamente pediría cosas materiales. Un ejemplo muy bonito dado por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur cuenta que una vez había un barquero de los que cruzaban a la gente por el Ganges. Muy bonito ejemplo. Otro ejemplo más. Hoy hemos dado tantos ejemplos de la misma idea. De no saber apreciar algo valioso y cambiarlo por vidrio. Tener un gran diamante, una gran joya preciosa y cambiarlo por vidrio. Típico de un niño, por ejemplo. ¿De un niño o de un mono? Sí, ahora que recordamos en Vrindavan. Los monos de Vrindavan, así que vemos, esta es la psicología del mono. Es que no debemos ser como los monos. Los monos de Vrindavan siempre están pendientes de ver qué pueden robar, especialmente de los turistas que están, de los incautos turistas, que no saben que hay que cuidarse de los monos. A veces los turistas van y dicen, ay, qué bonitos los monos. Entonces se distraen. Y los monos vienen y les roban la cámara de video. Y entonces, ¿qué hacen los monos con la cámara de video? Van al mercado, donde el bananero, donde el frutero, y lo cambian por bananas. Ese es otro ejemplo. Entonces Srila Bhaktisiddhanta ilustraba esto con una historia. Dice que había una vez un barquero que cruzaba a la gente por el Ganges, y cada vez que llegaba a la orilla, en la orilla había tantas piedras y espinitas y ramitas, y él andaba descalzo. Entonces cada vez que llegaba a la orilla, y además la soga era muy áspera y tenía que tirar de su barco, su bote, con la soga, con una soga, y caminar, pisar sobre estas espinas y piedras. Entonces él pensaba, si algún día me vuelvo millonario, voy a buscar una soga, la voy a forrar de terciopelo,
Y toda esta orilla, ¿no? Voy a poner una colchoneta muy agradable, voy a mandarlo a poner bien, bien agradable para que cuando yo esté trabajando de barquero, tirando de mi bote, no me duela tanto. Mismo ejemplo. Entonces, no debemos ser monos o no debemos ser como este barquero tonto. Eso es lo que se dice acá. Kripana, dice este texto. Entonces un devoto es un brahmana, no se espera que sea como un kripana. Y la diferencia Prabhupada nos la explicó en el Bhagavad Gita, en el 2º capítulo. Kripana, otra manera de traducir eso, es un avaro, una persona que tiene algo muy valioso y no lo utiliza, se lo queda mirando solamente. Tiene mucho dinero, mucha opulencia, pero no la utiliza, simplemente se la queda mirando. Entonces este cuerpo es una gran opulencia y aún más que este cuerpo, estar en este movimiento Hare Krishna es la mayor de las opulencias. Debemos aprovecharla, alcanzar el beneficio máximo que está a nuestra disposición de poder alcanzar la perfección. Y esa perfección, como hemos dicho hoy, es ir de vuelta al hogar, de vuelta a Krishna, pero eso puede ocurrir aquí mismo. Eso no significa ir a otro sitio, eso significa tener el estado de conciencia de prestarle servicio, querer prestarle servicio a Dios y sus devotos sin esperar nada a cambio. Eso es servicio devocional puro. Vamos a terminar ahí. ¿Hay alguna pregunta? Díganme. Por favor, ¿podría explicar cómo prestar servicio devocional uno en el mismo lugar que uno se encuentra, si no tiene oportunidad de ir a un lugar de peregrinar? ¿Cómo prestar servicio devocional? Eso es lo... Narottam Thakur dice, eso es lo más grande que existe. Entonces uno no debe pensar, hay esa tendencia en muchas partes como que lo extranjero es siempre lo mejor, cosas así. En el Bhagavatam también se critica las visitas a los lugares de peregrinaje si no se hace con la conciencia apropiada. Y se dice, Saeva Gokara, que eso sigue siendo una mentalidad materialista. El identificar el servicio devocional con un lugar, eso también no es apropiado. Si uno no entiende cuál es el valor de ese lugar, una cosa totalmente externa. Le voy a dar un ejemplo para entender esto, porque lógicamente los lugares de peregrinaje son muy valiosos, son lugares espirituales, pero de nuevo hay que tener la visión hay que ver eso con, ¿cómo se dice? Hay que tener la vista, ¿no? La mentalidad apropiada para apreciar esos lugares de peregrinaje. Mucha gente va a esos sitios, pero no tiene el estado de conciencia apropiado y lo que los ve de modo material, a veces incluso a los devotos les ocurre eso, que han oído hablar tanto de los lugares de peregrinaje, pero porque no tienen el adelanto suficiente, la visión correcta para verlo, se decepcionan y en ocasiones no quieren volver a ir, además porque se sienten que cometen ofensas, porque no lo pueden ver debidamente. Entonces, un ejemplo para poder entender esto de las mentalidades es muchas veces nos preocupa cómo favorecer a nuestros familiares, especialmente si no son devotos. A veces nos ponemos a pensar, y muy especialmente si sabemos que van a morir o que han muerto, nos enteramos a veces de que murió algún familiar y nos ponemos a pensar qué hacer para favorecer a esa persona. Pero si realmente somos sinceros, que significa que de verdad queremos favorecer a esa persona, a nuestros familiares. En todas las escrituras se dice que un devoto puro, tantas generaciones antes de él y después de él se liberan de un devoto puro. Entonces todo lo que hay que hacer es ser puro, ser un devoto puro. Uno está buscando algo como externo para ayudarlos. Pero si uno es verdaderamente sincero, vuelve a ser puro y ya está. Se liberan tantas generaciones, los que usted conoce y los que no conoció, y los que no va a conocer. Todos ellos se van a liberar. ¿Entiende?
Entonces, de la misma manera, eso es el contraste entre lo que es un sentimiento sincero o lo que es simplemente una idea intelectual que no representa un verdadero sentimiento. Entonces, asimismo, la gente quiere ir a un lugar de peregrinaje para ver si consiguen algo externo, ¿no? Pero no están dispuestos a cambiar su vida. ¿Me entiendes? Quieren nada más como una cosita, un regalito, algo, ¿no?, que represente. Es como prácticamente usted les dice a cualquiera, si ustedes tienen esto los va a proteger, y un gran porcentaje de la gente va a querer tenerlo. Como hay tanta gente, por ejemplo, que quieren tener kuntis y ni siquiera vienen al templo. Yo he conocido muchas personas así, que de alguna manera se enteran de las kuntis y qué es lo que son las kuntis y quieren tener una kunti. O quieren tener cualquier cosa que represente un talismán, algo que represente, sin ir muy lejos. El día que llegué, usted estaba conmigo, cuando llegamos, estábamos en el aeropuerto de Buenos Aires y se nos acercó una empleada del aeropuerto, y es muy importante que ustedes además sepan el efecto que sus actividades están causando, el buen efecto. Esta empleada se nos acercó, una oficinista del aeropuerto, parecía hermosa, pero resultó ser una oficinista, inclusive de la sección de los militares del aeropuerto. Y se nos acercó y nos empezó a preguntar, y nos decía, porque los devotos habían ido a recibir a alguien, después me enteré que había sido Bhakti-Bhushan Maharaj, y habían hecho bhajans ahí en el aeropuerto, con armonio y todos los instrumentos. Entonces a ella y a otros les había gustado mucho, y les había resultado una música muy apaciguadora, muy tranquilizadora. Les había gustado mucho el Harinam. Entonces se nos acercó y quería saber de qué se trataba esta filosofía. Gracias a esa música le había llamado mucho la atención, le había tocado el corazón, y quería saber de qué se trataba nuestra filosofía. Entonces los devotos estuvieron explicándole un poco sobre el servicio devocional, y en medio de la conversación nos preguntó, y por cierto, ¿no tienen algún talismán? No tienen, inmediatamente. ¿No es así? ¿No tienen algún talismán? No teníamos libros, terrible, ¿sí? No teníamos libros. Entonces yo me recordé que tenía incienso, entonces le regalé unas varitas de incienso. Y ella lo apreció. ¿Había invitación? Sí, le dimos una invitación. Sí, había una invitación, afortunadamente. Entonces le dimos la invitación con la dirección. Pero no teníamos libros en ese momento. Estaba pidiendo un talismán. Entonces así, está pidiendo un talismán, pero de nuevo la mentalidad es lo que estamos diciendo. Un devoto no debe actuar de esa manera. Que el asunto es que si yo voy a tal sitio, entonces eso va a ser muy valioso para mí. De hecho, en las escrituras, cuando se critica eso, se dice Saeva Gokara, esa es la que se dice cabeza de vaca o cabeza de burro, se le dice a la persona. Entonces se le dice así, esa persona es como un burro, una vaca. ¿Qué persona que va al lugar de peregrinaje y nada más quiere llevarse un souvenir? Dice, no. ¿Entiende? Eso es lo que se critica. Si va al lugar de peregrinaje, busque hablar con el sadhu, con un sadhu ahí. Un sadhu que posiblemente lo va a amaciar, como decimos. Dice que es mejor prestar servicio devocional en el lugar que se encuentra uno. En lugar de eso, así también decía. ¿Cómo? Es mejor prestar servicio devocional en el mismo lugar que uno se Sí, encuentra. claro que sí. Claro que sí. Uno debe, eso es lo que dice bajo la autoridad de Narottam Das Thakur, decimos eso, porque es una cuestión de mentalidad. Uno debe apreciar. No es que no debemos pensar que el Krishna de otro sitio es mejor que el de aquí. ¿Krishna está aquí? Dice, no, a mí me gusta más el Krishna de allá. Esa idea no es correcta. Entonces a veces tenemos es lo que decíamos antes, que lo extranjero siempre es mejor. A veces hay ese sentimiento. Si uno sabe que vino de otra parte, entonces importado, entonces eso es mejor. Importado es más caro. No debemos aplicar esa mentalidad en el servicio devocional, pero prestar servicio devocional en el sitio donde uno se encuentra, eso es. Claro, queremos visitar también los lugares de peregrinaje,
Pero debemos tener cuidado con la mentalidad y no pensar que nos falta algo, que nos falta algo. Eso es lo que se quiere decir. Disfrutamos de ir a los lugares de peregrinaje y prestar servicio en los lugares de peregrinaje también tiene mucho valor. Y se dice, como por ejemplo estoy recordando ahora, cómo se dice de prestar servicio en Brindavan durante Kartika, pues eso tiene muchísimo valor. Pero es una cuestión de mentalidad general lo que estamos tratando de expresar. Y por eso di esos ejemplos que di, de cómo, por ejemplo, de eso, de cosas muy externas, de que ir al lugar de peregrinaje y buscar su souvenir, ¿entiendes? Y no verdaderamente no apreciar qué es lo que está pasando ahí, cuál es el beneficio que uno debe recibir de ese sitio, cuál es el verdadero valor. La gente va a todos esos sitios y vemos, es más o menos la mentalidad como en nuestra cultura, como la gente va a misa los domingos. Y el lunes, no, ni siquiera el lunes, salen de la misa y hasta dentro de la misa. Así que entre los jóvenes, la iglesia es el lugar donde buscar pareja, ¿no? Para el baile de la tarde. Es el lugar. Ahí van a buscar su pareja para el baile de ese día. Eso es lo que significa la iglesia. Entonces debemos tener cuidado con esa mentalidad que tiene su equivalente en la vida devocional. Esa mentalidad también tiene su equivalente. Y todos estos textos, Jan Maitunadi, Kriyamed y el texto de hoy, todos estos textos que hemos leído y de los que hemos hablado hoy, nos advierten, tengamos cuidado con esa mentalidad de que un devoto no debe tener esos gustos, esos deseos, esas ambiciones deben ser diferentes, las ambiciones de un devoto. Y ese es el grado máximo de felicidad, eso es lo mejor. Mientras que este tipo de felicidad, este tipo de perfección para un devoto se llama narakayate, kaivalya narakayate. Se considera que es el infierno. Aquí en particular se está hablando, por supuesto, de fundirse con Krishna. Pero así hay tantas otras cosas que para el devoto representan el infierno. Muchas cosas. Hay tantas cosas de este mundo, cuando el devoto las ve, le recuerdan simplemente el infierno. Eso es lo que significa una reacción diferente. Srila Yamunacharya nos enseñó en relación con la vida sexual el mismo asunto. Ese texto tan famoso donde él dice que cada vez que pensaba en la vida sexual le daba asco. Se le fruncían los labios de asco. Una reacción muy diferente de la gente ordinaria. Entonces, frente a cada cosa, el devoto reacciona de un modo diferente. Y debemos analizar, debemos ver, como hemos dicho tantas veces hoy, que esto realmente esté apareciendo en nuestra vida, que tengamos gustos e intereses diferentes a los que teníamos antes de estar en el movimiento Hare Krishna. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué diferencia tiene la liberación Brahman y no fundirse en la inteligencia y fundirse en el cuerpo, como se hablaba en el valle? ¿No me hizo usted esa pregunta antes? Siempre me hacen esa pregunta. Entonces, la diferencia, de alguna manera se considera que es peor el querer fundirse en el cuerpo de Krishna. Eso se considera que es peor. El fundirse en el cuerpo de Krishna de alguna manera se considera que es peor. Hasta dice. De todos modos, las dos cosas son malas para un devoto. Y uno no debe, ¿cómo se dice?, contemplar ni siquiera esa idea. Incluso hay una felicidad que se obtiene de eso. Se llama Brahmananda. En el Néctar de la Devoción se menciona eso. Pero el servicio de devoción, el prestarle servicio a Krishna, la felicidad que se obtiene de eso se explica que es tantísimo mayor, millones de veces mayor que ese Brahmananda. Porque lógicamente al estar en eso es un sopor. La entidad viviente entra en un sopor, en un estado de sopor. Y eso produce una sensación como la persona que está durmiendo, sueño muy profundo, susupti se llama eso, un sueño muy profundo. Entonces, esa no es la condición natural de la entidad viviente. De todos modos, de las dos se considera que, hemos leído, Prabhupada ha explicado que el fundirse en el cuerpo de Krishna es, por eso se dice aquí infernal.
cae nuevamente, así como el Brahman cae. Debemos saber que no es la posición natural de la entidad viviente. No es la posición natural. Dígame. Son dos preguntas. La primera, con respecto a, o sea, hay una raza que no tiene el mismo cuerpo que Vishnu. Sí, el mismo tipo de... No un raza, o sea, un tipo de liberación. Hay un tipo de liberación, Sarupya, que significa obtener el mismo tipo de forma que el señor Vishnu, de 4 brazos así. Y eso tampoco lo debe decir el devoto dice nada más que va al culto. Bueno, en el Néctar de la Devoción se explica eso en el primer capítulo, justamente, de cómo existen, y se cita el tercer canto del Srimad Bhagavatam, donde Kapila Deva dice eso, que su devoto no está interesado en ningún tipo de liberación, pero un devoto podría recibir uno de los otros 4 tipos de liberación. No hay nada de malo en recibir uno de esos tipos de liberación, pero un devoto no está interesado en nada de eso. Un devoto puro simplemente está interesado en prestar servicio a Krishna, donde quiera que se encuentre, en prestar servicio puro. Entonces hay 5 tipos de liberación, se hace una diferencia entre uno de ellos y los otros 4. Y en el sentido de que un devoto considera la liberación impersonal como infernal. Eso es lo que estamos indicando acá. Los otros 4, aunque él no aspira, ya dijimos, un devoto puro, Mama Janmani Janmani Shore, no le importa nacer una y otra vez. Bhavat Bhaktira Haituki, si tiene servicio devocional puro, si tiene la posibilidad de prestar servicio devocional puro. ¿Cuál era la segunda pregunta? Que puede que un devoto se tenga contaminaciones y las vea esas contaminaciones, sepa cuáles son sus contaminaciones. Y como que le cuesta cambiarlo. ¿Qué pasa con la cuestión de los falsos? ¿Qué pasa? Tenemos una idea muchas veces material de cómo aplicarnos en el servicio devocional, de cómo relacionarnos con el servicio devocional. Y tenemos una idea muy mecánica, esa es quizás la mejor palabra, una idea muy mecánica de cómo un concepto en general material. También cuando pienso un poco en mecánico, en un sentido, se puede tomar que tenemos que aplicar el servicio devocional de una manera mecánica. Prabhupada menciona esto en el primer canto del Srimad Bhagavatam, habla del canto mecánico de Hare Krishna. Como algo que ocurre, de que cantamos mecánicamente, y mediante ese canto mecánico, dice Prabhupada, al menos se alivia uno de los sufrimientos materiales. Ese es el primer signo de estar cantando Hare Krishna, que se alivia uno de los grandes sufrimientos materiales. Pero la idea que tengo es, muchas veces hacemos estas preguntas de cómo puedo hacer para controlar la mente. Ahora usted está haciendo preguntas, ¿cómo puedo hacer para superar los defectos que tenemos, ciertas deficiencias que tenemos, ciertas mentalidades que tenemos? Entonces, así hacemos preguntas y se me ocurría la idea de mecánico, como que nos den una medicina en particular para eso. En el séptimo canto hay ciertos consejos en estas instrucciones de Prahlad Maharaj. En el séptimo canto, Narada Muni, hablándole a Yudhishthir Maharaj, hacia el final del séptimo canto, da muchas instrucciones de cosas que uno puede hacer para superar ciertas tendencias. Dice que, por ejemplo, me recuerdo de una, en este momento, dice que para superar el orgullo, uno debe volverse el sirviente de un devoto. Y de ese modo se supera el orgullo, esa tendencia orgullosa de uno. Entonces hay algunas cosas que se dicen ahí. La lujuria también se menciona, y Prabhupada lo menciona en relación con los brahmacharis en un significado de esos textos también, de cómo hay que determinarse. La manera de superar eso es hacer el propósito, hacer el voto de no relacionarse íntimamente con una mujer. Y entonces de ese modo uno no va a ser perturbado en ningún momento por el sexo opuesto, si uno se determina. Y Prabhupada da ahí el ejemplo, igual que en un día de ayuno, uno no es perturbado por la comida, porque está decidido ese día a ayunar. Entonces, así hay algunos, pero finalmente, lo que digo, a veces estamos buscando así como una fórmula mágica, y es a lo que me quería referir. Y
Debemos tener plena confianza en el proceso que Srila Prabhupada nos ha dado. Este canto de Hare Krishna no es ninguna cosa ordinaria. Y debemos saber que todo lo que tenemos que hacer es tomarnos con mucha seriedad este canto de las 16 rondas. Nam Nam Akari Bahuda Nija Sarva Shaktis. Todas las potencias. Chaitanya Mahaprabhu en otro de sus versos. Tatar Pitani Yamitas Marani Nakala. ¿Es ese? Nam Nam Akari Bahuda Nija Sarva Shaktis. Tatar Pitani Yamitas Marani Nakala. Etadrishi Tabakripa Bhagavan Mamapi Durdaivam Yidishami Hajani Nanuragaha. Chaitanya Mahaprabhu nos ha indicado cómo en el santo nombre están todas las potencias de Krishna. Así que no necesitamos buscar una pequeñita cosa por aquí, otra por allá. Para esto, ¿no? Para este problema, esta cosita. Para este otro problema, esta otra cosita. Sino que para todos los problemas tenemos el canto de Hare Krishna que lo resuelve todo. Entonces debemos tomarnos con mucha seriedad. El canto de Hare Krishna, el servicio devocional, no hay que hacer, siempre estamos buscando como otra cosa nueva. No podemos creer que eso que estamos haciendo todos los días, ese es el programa. Eso es lo que nos va a ayudar. El programa, la medicina es eso que tenemos que hacer todos los días, el hacerlo todos los días. No hay que buscar algo muy raro, algo nuevo. Siempre estamos tratando de como buscar algo nuevo, una nueva cosa, el nuevo modelo de servicio devocional. El Bhakti del 92. No debemos como buscar así, siempre como una nueva cosa. Debemos tener plena confianza que lo que sabemos que tenemos que hacer, hacemos eso, ahí está la solución. Me pasa que uno empieza un servicio, se empiezan con las rondas, luego de leer, por ejemplo, uno lee la reforma de la Yapa y como que se entusiasma en tratarlas bien, en hacer, tiene varios puntos, o empieza también un servicio, como saben, como hacer una parafernalia, puede que lo empiece con entusiasmo, ¿no? Y uno vaya llevando bien, pero es como que de a poco uno se va acomodando, para hacerlo como más fácil, como más rápido, ¿no? No sé. Por lo tanto, uno siempre debe mantenerse alerta. Esa es una tendencia material, que todo en este mundo se deteriora. Entonces, mientras estamos en el plano material, nuestro entusiasmo se deteriora y la tendencia siempre está ahí de volverlo todo ordinario. Y por eso, entonces ocurre eso, que en principio, con tanto entusiasmo empezamos algo y por ser algo nuevo, algo novedoso, nos produce un sabor especial, un gusto especial al hacerlo. Pero luego muy fácilmente por la tendencia material se vuelve ordinario. Entonces, por eso se dice que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar siempre alerta. Como por ejemplo se dice que el ver al maestro espiritual como una persona ordinaria es una gran ofensa. Y eso de nuevo está la palabra narakayate, narakeshu. Eso lo convierte a uno en un habitante del infierno también. Entonces esas instrucciones están ahí para que estemos alerta y siempre precavidos, siempre cuidadosos de no permitir que se vuelva ordinario. Por eso tenemos estas reuniones, estas discusiones filosóficas, para siempre recordarnos de lo valioso que tenemos en nuestras manos. Como toda la discusión de hoy, todo lo que nos indican los textos de hoy, es justamente para valorar el servicio devocional y que siempre lo sintamos como algo nuevo. Es una cuestión de madurez. Por ahora tenemos que mantenernos alerta. En ese texto que citamos de Yamunacharya, él justamente decía que desde que está realizando servicio devocional y que para él Nava Nava Rasa Damanudyata Rantumasit, Nava Nava Rasa, que siempre era un saborcito nuevo, que siempre siente un sabor nuevo en este servicio devocional. Nava Nava Rasa significa eso, sabor, jugo, que siempre está bebiendo un néctar nuevo, algo que nunca había probado. Eso es como un devoto adelantado lo ve. Cada vez que va a realizar servicio devocional ve algo nuevo. Mientras no tenemos esa visión, debemos permanecer alerta y no permitir el comportarnos o el relacionarnos con las cosas que hacemos de un modo ordinario. Siempre debemos estar pendientes de tratar todas nuestras actividades devocionales, tratarlas con el debido respeto, de la misma manera en que debemos tratar al maestro espiritual siempre con respeto y no porque ya lo veo todos los días o lo he visto mucho, entonces se vuelve algo muy común. Entonces el mismo cuidado, ¿verdad?, que tenemos con el maestro espiritual y con las deidades,
de no verlos como algo ordinario. No permitimos nunca que se vuelva algo ordinario, ¿no es así? Entonces esa misma actitud debemos tener de no permitir que los demás elementos del servicio devocional se vuelvan algo ordinario. Vamos a terminar ahí. Srila Prabhupada ki, Grantara Srimad Bhagavatam ki, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari. Hama Bhuja Bose
Rupa Raghunatha Pade Rahu Moratasha Pratana Groya Sadhana Rota Bodhasa Pratana Groya Sadhana Rota Bodhasa Goranga Bolite Have Pulaka Sharira Goranga Bolite Have Pulaka Sharira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र सात श्री श्रीमद वैचरण रविंद्र भक्तनाथ स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।